Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Hoy me gustaría hablar de un tema que le interesa a muchos. Muchos me habéis preguntado sobre el ruso, sobre la dificultad que implica aprender el idioma. A alguna gente, pues obviamente le asusta un poquito el alfabeto. Hay gente que empieza a estudiarlo, pasa luego, ya me he aprendido el alfabeto, luego empiezan las declinaciones. Digamos que hay un poquito de dudas sobre lo complicado que es, cuánto tiempo tengo que estudiarlo y cuáles son las cosas más difíciles o más complejas más allá de simplemente esa imagen que tiene el alfabeto. Y para eso hoy tenemos a una invitada, una chica que nos puede resolver un poco esas dudas. María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas. Hola. Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bueno, estamos hablando, disculpad el tema técnico porque por razones de no poder salir mucho y tal. Bueno, el caso es que hemos tenido que hacer a través de Skype esta conversación. Espero que el contenido pues supla la calidad de esta llamada. Pero bueno, ella está en Chile, yo estoy en España, así que además tenemos una diferencia horaria. ¿Cómo es eso? Tú estás en Chile dando clases de ruso, pero también haces algo más, ¿verdad? Sí, yo soy profesora de ruso, doy clases presenciales, pero ahora doy clases online por Skype o por Zoom online. Ujú. Y también soy profesora de flauta traversa y doy clases también de clases de flauta. Ujú. Qué chulo. La verdad es que yo te vi, bueno, en Instagram con esos vídeos que tienes súper interesantes con dando clases de flauta también, de castellano. Además, me gustó mucho esos vídeos que tienes como partido con cuatro escenas tocando diferentes partes Mm. de una composición musical. ¿Cuándo vas a hacer esos vídeos en YouTube? Ok, sí, sí, yo tengo una página en Instagram y por ahora para mí es suficiente porque de verdad tú sabes que el YouTube, el canal en YouTube necesita mucho tiempo y si Ujú. tú haces eso debes hacer eso bueno y de verdad yo no tengo mucho tiempo por ahora y también no tengo mucha inspiración para eso y si hay que empezar a hacer eso bueno y no sé, tomar mucho tiempo para eso, ¿sí? Yo por el Ujú. momento no tengo mucho tiempo, por eso tal vez algún día va a pasar algo con eso, pero por el momento no Ajá. creo. ¿Cómo es que Por eso. empezaste a dar clase de ruso a hispanoparlantes? ¿Hay mucha gente que quiere aprender allí? ¿O estás dando por toda Latinoamérica clases? Sí, doy clases por toda Latinoamérica, pero también de otros países puede ser, yo también hablo inglés. Eh, ¿Cómo empecé? Bueno, yo decidí a ir a Latinoamérica hace 3 años por mi novio y aquí, allá en Colombia, yo empecé a aprender español desde cero y así poco a poco aprendiendo español empecé a dar clases en inglés de ruso. Ujú. Y así que después volví a Rusia, ya también hice clases de ruso para algunos mis amigos españoles y Latinoamérica. Y después yo fui a Chile, a Santiago de Ujú. Chile, y aquí como más seriamente empecé a dar clases en español. Y Ujú. así que doy clases como 2 y medio años, como 3 años. Ujú. Hace tres Ujú. años empecé a dar clases de Ujú. ruso y también de flauta, claro. Ujú. Uy, Ajá, no, un no, no. momento. Adelante. De clases de ruso, sí, hay muchas personas que quieren aprender ruso, que me sorprendió mucho aquí en Chile, de verdad, porque me escribieron muchas personas que me interesa. Yo creo que es después de Copa Confederaciones de Rusia y también de Mundial de Ujú. fútbol. Y creo que por eso. Y sí, eso me sorprendió mucho y por el momento también me escriben más y más estudiantes, así que la gente quiere aprender ruso, es muy interesante. Qué bueno, me alegro mucho. Oye, me dijo hace poco, hablando de música, me dijo un chico mexicano que da clases de música en Moscú, que los estudiantes de música rusos eran como muy disciplinados, tenían como una educación como muy estricta y que los Ujú. hispanos como que lo compensábamos con una capacidad de improvisación, ¿no? Que igual no había tanto. ¿Qué opinas? ¿Te parece cierto o no? Sí, es cierto, de verdad es una verdadura porque, por ejemplo, en mi experiencia, en mi educación, yo estudié en colegio musical, después
no, en escuela musical, después en colegio musical, en conservatorio, y allá no enseñan improvisación, ¿sí? Y por eso yo no tengo, por ejemplo, y muchos músicos rusos no tienen capacidad de improvisación. Por eso mm, es cierto, pero sí, somos muy disciplinados, así estrictos, es verdad. Ujú, Pero no sé si hacer comparación con Latinoamérica, eh, yo veo que escuela música rusa es más como, no sé cómo decir, más bueno, más, ujú, cómo decir, completada. Y eh, eso, yo ujú. creo que es verdad que les dije, Ajá. pero... Si ujú, volvemos al idioma, pasa un poco lo mismo. Es ujú. difícil para un hispanoparlante aprender ruso. Esa capacidad de improvisación igual no ayuda tanto con un idioma que a veces parece tan complicado, ¿no? Sí, claro. El idioma ruso es complicado, no voy a mentir, porque para hispanohablantes es un idioma distinto, ¿sí? Ujú, Es alfabeto cirílico y muchas cosas del idioma ruso que parece muy complicado para aprender. ujú, Por eso muchos tienen como miedo a empezar o si empiezan y después pueden dejar a ujú, estudiar porque les parece muy complicado muchas cosas. ujú. A mí me pasó que cuando llegué a Rusia yo apenas me había pues leído el alfabeto, ¿no? Entonces a mí me pasó que a los 2 meses o así, tampoco estaba estudiando activamente ruso, de repente iba en una marshutka, iba en una pecera, en una furgoneta de transporte y de repente empecé y me di cuenta automáticamente que empezaba a leer las palabras, que leía Ujú. supermercado, que leía centro comercial. Y fue como un momento, fue una epifanía ahí de, aleluya, o sea, no, fue un proceso un poco raro. Yo no sé cuál es el proceso normal cuando la gente empieza a aprender alfabeto. ¿Cuánto suelen tardar los estudiantes en, vale, ya me sé el alfabeto y ya puedo manejarlo como para aprender? Porque a mí, por ejemplo, para Ujú. aprender idiomas con otros alfabetos me ha costado eso mucho, ¿no? Es decir, estudio el idioma, pero es que el alfabeto no lo acabo de saber. ¿Cómo puedo seguir aprendiendo si el alfabeto todavía no lo tengo claro, ¿no? ¿Cuánto tardan en Sí. aprenderlo? Bueno, en mi experiencia con mis estudiantes, por ejemplo, el alfabeto de verdad yo creo que es bastante fácil para empezar, ¿sí? Es una base en que debes empezar a estudiar ruso. Sí, en mis clases, por ejemplo, tarda, no sé, como una, dos clases, una, dos, tres clases, también depende mucho de la persona que estudie, ¿sí? Si él escucha siempre, si él practica, escribe, eh, será mucho más fácil aprenderlo. Sí, Ujú, y por ejemplo, en mis clases nosotros aprendemos así el alfabeto por partes. Primero son, por ejemplo, vocales, las vocales duras, blandas, después consonantes, y así por partes y poco a poco, con muchos ejemplos de la pronunciación, yo pronuncio, ellos repitan y así. ujú, Y como dos, tres clases y mis estudiantes manejan muy bien el alfabeto ruso. Y hay ujú, algunas, claro, que algunas letras distintas que no existen en español, por ejemplo, como o como signo blando, signo duro, que ujú. parece que es eso, para qué se usan estas letras. Yo O yo siempre me olvido de ellos. Siempre me sí, olvido de escribirlos. muchos estudiantes me dicen que, ¿para qué? ¿Para qué necesitan este mehký znak, tverdy znak? ¿Cuándo Ujú, se usa? Y yo explico eso con ejemplos. Es un poco difícil, sí, pero generalmente si tú ujú, aprendes el alfabeto ruso, después tú vas a empezar desde primera clase, poder a ujú. leer algunas palabras, como tú dices, en Marshrutka leíste algunas palabras, entendiste. Es así. Ujú, ujú. Bueno, para quien no lo sepa, es Tvrdy Znak y Mягký Znak es como un símbolo que se añade a algunas letras bueno, pronunciarlas de una manera u otra, ¿no? Pero en general sí que a mí me pareció muy fácil el tema de leer una palabra y enseguida reconocerla, ¿no? O sea, digamos que por una parte parece que es complicado empezar como a aprender un idioma en el cual no manejas muy bien, no te sientes muy cómodo con el alfabeto, pero por otra parte, en cuanto escuchas una palabra, es muy difícil no reconocerla en canciones, en el habla, porque está muy estandarizado. Y al menos a mí eso me pareció.
Pero claro, desde mi punto de vista yo viví allí, entonces siempre es diferente Ujú, cuando tienes esa claro. inmersión, ¿no? A mí lo más complicado me pareció, obviamente, las declinaciones, ¿no? El sistema verbal es otra cosa, pero las declinaciones. ¿Es lo más complicado del ruso, la declinación? Sí, en mi opinión, más complicado en ruso es las declinaciones o casos rusos, los Ujú, casos rusos y también los verbos, ¿tá? Así que tenemos dos aspectos, es perfectivo y imperfectivo. ujú, Y también los verbos de movimiento que se usa sin prefijos y sufijos y con prefijos o sufijos. Eso ujú. es un tema muy, muy complicado. Y en mis clases, por ejemplo, con estudiantes, yo noto eso que sí es bastante difícil y necesito como mucha práctica. Ujú. ¿Nos explicas un poquito, igual para la gente que no ha estudiado latín u otro idioma, con declinaciones como alemán o alguna lengua escandinava, qué es eso de las declinaciones? Bueno, No es es una, es una pregunta un poco complicada porque es una definición un poco abstracta, ¿no? Ya lo sé, pero si puedes sí, explicármelo. es un tema enorme, enorme, sí, necesita mucho tiempo, pero yo voy a tratar generalmente explicar qué significa los casos rusos, cómo se usan, con algunos ejemplos también. Así que Ujú, adelante, adelante, ahora voy a hacer perfecto. una clase pequeña de ruso. Ah, pues yo voy a repasar, venga. Bueno, el término caso o declinación se refiere a una categoría gramatical de palabras que varían su terminación, Ujú, ¿sí? En el idioma ruso, los sustantivos, adjetivos, pronombres, todos suelen cambiar su terminación según el caso en el que se encuentran. ¿Sí? El caso gramatical indica la relación de una palabra con otras palabras en una oración. En el idioma ruso existen 6 casos rusos. Ahora vamos a ver también con algunos ejemplos. Por ejemplo, si hablamos del primer caso, se llama nominativo. En ruso es именительный падеж. También depende mucho si hablamos del sustantivo animado o inanimado, por ejemplo. ujú, Yo, por ejemplo, ahora mm, quiero hablar de una persona, por ejemplo, de un nombre, Vladimir, ¿sí? ujú, Y, em, y, por ejemplo, en nominativo, el caso nominativo, hay dos preguntas, ¿кто y что? ¿Sí? Em, por ejemplo, Vladimir смотрит телевизор. Vladimir está viendo televisión. ujú, ¿Ah? El Vladimir es ¿кто? ¿Quién? ujú, ¿Ok? El segundo caso es genitivo. Родительный падеж en ruso, que responde a las preguntas кого, de quién y чего, de ujú, qué. ¿Sí? ujú, Por ejemplo, этот телевизор Vladimira, este televisor es de Vladimir y es el ujú, caso genitivo. ¿De quién? Кого? ujú. O sea, cuando Vladimira. marcamos de quién es el sustantivo, entonces cuando la pertenencia pues cambia Ujú. en vez de utilizar el de simplemente como haríamos en castellano, ¿no? Sí, Eso al principio vuelve loco, nada más empezar con el sí, claro. idioma. Por ahora todo va a sonar como que así. Ujú, Y cuando yo explico así es como generalmente una cosa, pero después por partes es más entendido. ujú, Ok, el tercer caso se llama dativo y es дательный падеж. Por ejemplo, tiene las preguntas кому para personas, кому, a quién, y ujú, чему, a qué. ujú, Por ejemplo, я даю телевизор Владимиру. Yo ujú. le doy un televisor a Vladimir. A Vladimir. Ujú, ¿Ya? Doy televisor a quién, кому, a ujú. Vladimir. O sea, que el dativo Vladimir. sería como el indirecto, entonces, ¿no? Ajá, sí. Ujú, El cuarto caso es acusativo. También corresponde a las preguntas кого, animados, y что, inanimados. Por ejemplo, я знаю Vladimira. Yo conozco a Vladimir. ¿A quién? ujú, A Vladimir. ujú, Em, el quinto caso es el instrumental, творительный падеж. ujú, Eh, ¿Con quién y con qué? ¿С кем?
o кем, чем en ruso. Ujú, ujú, Por ejemplo, я говорю с Владимиром, ujú, con Vladimir, hablo con Vladimir. ¿Con ujú. quién hablo? Con Vladimir, с Владимиром. Aquí es с Владимиром, es el caso instrumental. Correcto, el instrumental. Ajá. O sea que tenemos El, como diferentes casos para sí, de quién, o sea, como pertenencia, también ujú, negación, ¿no? Luego tendremos indirecto, que es el dativo, acusativo, así, que es como el directo en español, ¿no? Y que puede ujú, cambiar, a veces cambia por eso, ¿no? Que eso es lo que me lía mogollón. Cuando es animado, inanimado, en algunos sí, casos eso afecta, en otros casos eso no afecta. Eso a la hora de empezar a hablar es un poco ujú, fastidiado, la verdad. sí. Yo cuando, perdona, ¿querías comentarme algo más de los Sí, casos? del último caso, el Sí, 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 preposicional. vamos al primero. Me quería hacer un resumen antes de asustar a la gente. Sí, ya termino, que hay un No, último no, no, caso. El sexto caso es el preposicional, también generalmente cuando hablamos de un lugar, por ejemplo, pero si hablamos también de alguien, sobre alguien o sobre algo, a com, Ujú, a чем. Por ejemplo, я, ¿cómo es? Я говорю о Владимире. ujú, Hablo sobre Vladimir. ¿Sobre quién? A com, sobre ujú. Vladimir. A Vladimir. Вот. Pero sí, los casos tienen muchos usos, solo algunas generales que les Ujú. mostré y es así. Es un Sí. tema muy, muy enorme. Yo cuando empezaba a estudiarlo, la verdad, como fui allí y empecé a aprender un poco, pues con gente, ¿no? Hubo muchos amigos, pues que me enseñaban, yo les enseñaba un poco de español, entonces empecé a explicarlo. O sea, empecé digamos, a conocerlo, pero así a fuerza bueno, de ruso de la calle, ¿no? ¿Qué Ujú, pasa? Que al final, pues es muy complicado, porque cuando eres un niño y eres como una esponja, pues puedes aprender las cosas por repetición, ¿no? ujú. Como la mayoría de veces repetimos, ¿no? Y aprendemos algo, pero claro, es que llega un punto cuando eres un poco más mayor que o bien tienes que hacer muchísimos, muchísimos ejercicios, o te toca pues simplemente estar ahí y tener constantemente escuchando, oyendo y practicando ruso, ¿no? ¿Es así la única manera de aprender? ¿Hay otra manera secreta? ¿Tienes algún secreto para aprender las declinaciones? Eh, bueno, sí, pero desde el principio, por ejemplo, en mis clases también yo recomiendo aprender las frases así, para empezar a hablar. Por Ujú, ejemplo, para que tú puedas describir una cosa, una persona, hablar de ti mismo, así, de tu familia, yo les doy unas frases así como, hola, formal, informal, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo se llama usted? ¿De dónde eres? ¿Cuántos años tienes? Así, las frases listas, ¿sí? Y no explico por qué se cambia, por qué caso y bla, bla, bla. ujú, Porque así es como más importante, ellos empiezan desde el principio a escuchar, a aprender, a hacer un diálogo conmigo y acostumbran un poquito. Pero después, sí, claro, empezamos siempre del nominativo y desde el nominativo empezamos a bailar, como yo digo, ¿sí? ujú, Como empezamos a ver poco a poco cada caso y claro, hay que hacer muchos ejercicios. ujú, eh, es todo junto, completo, ¿sí? Tú debes ir a escuchar, a ver algunas pequeñas, no sé, dibujos animados, por ejemplo, algunos diálogos, muchos en YouTube, ¿sí? Escribir también, sí, es importante escribir manuscrito ruso, ujú, es otro tema. Y también hablar, tratar, no importa si vas a hablar con errores, importante empezar, ujú, tratar, usar estos casos, ¿sí? ujú, ujú. Así Hay yo una recomiendo. cosa, ajá. Ujú, Hay una cosa además de las declinaciones que yo también tengo problemas y bueno, como yo he dado mucho tiempo clases a rusos, pues también sé que existe el problema inverso, ¿no? Que es que el sistema de verbos es bastante diferente. Porque claro, en castellano pues tenemos un indicativo, tenemos un subjuntivo y tenemos un imperativo. Entonces dentro de ese pues indicativo subjuntivo tenemos como unos pasados, tenemos unos ujú. futuros y luego ya, pues tenemos unos que son perfectos y otros imperfectos, pero en ruso es al revés. Empezamos por eso que comentabas, por lo de perfectivo e imperfectivo. Tú tienes ya el verbo en sí, la raíz es
perfectiva, imperfectiva. ¿O cómo es ese tema? ¿Nos lo Ujú. explicas un poquito mejor? Que a mí me cuesta Sí. siempre. Yo siempre confundo además las raíces verbales. Bueno, para mí, por ejemplo, el idioma español parece más complicado con los tiempos, muchos tiempos, y para mí como que es difícil. Pero en ruso es más fácil de verdad, en un lado, si ver en un lado, porque en ruso existe solo presente, pasado y futuro, ¿sí? Y, y hay dos aspectos de los verbos. Es imperfectivo, que primero empezamos a aprender. Imperfectivo es como un proceso en el presente, en el pasado y en el futuro, ¿sí? Y aspecto perfectivo, que más complicado, que más adelante empezamos a ver, es cuando hay un resultado en el pasado o va a ser un resultado en el futuro. En el presente no existe perfectivo. Y así que si tú hablas de algo que ya pasó en el pasado, como un resultado de algo, tú dices en perfectivo. ¿Cómo se usa perfectivo? Perfectivo usa con los sufijos y con prefijos. ¿Sí? Y eso Ujú, es, así que tú primero aprendes imperfectivo, ¿sí? Los verbos, por ejemplo, leer, hablar, escribir, y después debes aprender más los mismos verbos, solo con prefijos y con sufijos, y ujú, utilizarlos en pasado o en futuro. ujú. Eso es como hablar más como rápido Sí. de eso. Te piensas que aprendes un verbo y entonces, por ejemplo, no sé, hacer делать, pues también tienes que aprender que hay una cosa que es сделать, que es el Ujú. perfectivo, ¿no? No es al principio. Pero es que Claro. luego y además con prefijos puedes tener otros significados. Доделать, acabar de hacer, Ajá. переделать, volver a hacer. Aunque te vas acostumbrando, la verdad es que cuando ya los prefijos los conoces, por lo menos los reconoces, lo conoces rápidamente. Oye, entonces, ¿qué es lo más fácil del ruso? El sistema de verbos es complicado, o al menos es raro para un hispanoparlante. Las declinaciones son realmente complicadas. ¿Qué es lo más fácil? Lo más fácil es aprender el alfabeto y así tú aprendes a leer ya primeras frases. Tú ya puedes leer, si aprendes el alfabeto ruso, puedes leer. Si te explico de la pronunciación algunas cosas gramaticales, como cuando O, por ejemplo, se pronuncia como O y cuando O se pronuncia como A. Es una Ujú, base que desde que empezamos a aprender. Sí, bueno, en los tiempos también, por ejemplo, pasado, presente y futuro para imperfectivo es bastante fácil. Solo necesitas aprender las terminaciones. Como en español, por ejemplo, tres terminaciones, tres tipos de conjugaciones. En ruso es dos tipos de conjugaciones. ujú, ¿Sí? ujú, Así, yo también, por ejemplo, estudiaba así solo con práctica, escribir, escuchar, hablar. ujú. Así, es una única manera de aprender el idioma ruso. Y si tú Es vas a cierto. Rusia, por ejemplo, es también te ayuda mucho, claro. Ujú, Tengo muchos ejemplos, muchas personas que estudiaban así o fueron a Rusia, ya ujú. aprendieron bastante rápido, sí. Yo me preguntan mucho, ¿no? Oye, ¿puedo ir a estudiar, a trabajar, a visitar Rusia, por ejemplo, solo hablando inglés? Yo siempre les digo que no puedes ir sin ruso a Rusia realmente si te planteas pasar mucho tiempo, ¿verdad? Ujú, verdad, es verdad. Como dijiste, el inglés, sí, no hablan mucho en inglés en Rusia, sí. En Moscú, no sé, alguien me dice que en Moscú menos, en San Petersburgo más, saben Ujú, inglés. ujú, No sé, de verdad, en mi opinión, como yo vivía allá, yo sé que hablan mal y hablan poco, es verdad. ujú, Eh, y por eso sí, hay por lo menos si vas a Rusia a viajar, hay por lo menos saber algunas cosas básicas, ¿sí? Por lo menos aprender hasta el básico, como a uno, a dos más o menos, ujú. para comunicar, para si algo pasa, tú debes explicar algo en ruso, porque si tú vas a hablar con una señora en inglés, no te va a escuchar, no te va a decir nada, porque no entiende. Tal vez Así es. los Ujú, jóvenes sí pueden ayudarte en inglés, ujú, pero los ujú. viejitos no. Un par de preguntas. Eh, ¿Cuánto tiempo más o menos puede tardar una persona que estudia, digamos que tiene un par de clases y también pues estudia, digamos, media hora al día?
sé que depende mucho de la persona, ¿no? Ajá. Efectivamente, pero más o menos cuánto tarda la persona en aprender ruso, al menos a un nivel de supervivencia, como se dice en inglés. Bueno, yo puedo hablar solo de un nivel básico, por ejemplo, como dije, hasta la 2. Eh, no sé, en mi experiencia, como ya tú dijiste también, depende de la persona, de frecuencia, como él estudia, si hace todo, si practica, hace tareas. En 3, 6 meses tú puedes empezar a hablar así ruso básico, como digo, explicar cosas, como cosas cotidianas, así básicas de ti, de tu familia, de algunas cosas, personas. Sí, eso sí puede ser en 3, 6 meses, en mi Ujú, experiencia con mis estudiantes. ujú, Y después, sí, ese es lo más complicado, porque después de 3, 6 meses, cuando tú llegas a un nivel básico como A2, es más complicado, porque el ruso, como no sé, ¿cómo decir eso? Eh, de repente se hace difícil, de repente sí, se, será más se difícil porque complica. tú Ujú, ya se complica porque por los verbos perfectivos, por los ujú, verbos de movimiento con sufijos prefijos, con los casos. Eso sí, más complica y aquí muy importante, ah, ah, ¿cómo se dice? Поддержать, me olvidé. Digamos que, bueno, pedir rights en el sentido Apoyar, de apoyo. apoyar al Ajá. estudiante para que él Como siga eso. a estudiar. Sí. Ujú. Vale, entendido. Bueno, una última pregunta. ¿Para qué recomiendas estudiar ruso? Bueno, hay muchas razones para que aprender el idioma ruso. No, por lo menos es un mundo grande, sí, un país grande y como ya decimos, si tú vas a Rusia, allá se habla muy poco inglés. Mejor que tú aprendas por lo menos lo básico del Ujú, idioma ruso. Y también, no sé, por lo menos por aprender por su cultura, sí, por los escritores, por músicos rusos, es ujú, muy interesante si quieres tratar de leer algo en ruso ujú, o, no sé, de músicos, algo así. ¿Y qué más? Por ejemplo, mm, es como un idioma de que hablan como más hablados del mundo, ¿sí? El ruso. ujú, Por ujú, ejemplo, ese se habla en Rusia, en Bielorrusia, en Ucrania, en Uzbekistán, Kazajistán, Kirguistán, etcétera, ¿sí? En esos países. Así que tú vas a viajar por esos países también, vas a poder hablar en ruso. Y es ujú. interesante. Por eso, Fantástico. Ujú. Y por mucho más, y porque es muy bonito también el idioma, sí, claro. supongo, ¿no? Complicado, pero bonito, bonito, de verdad. Sí, sí, suele pasar. Oye, pues nada, muchísimas gracias por hablar conmigo sobre este tema, muchas gracias por contarme tu punto de vista. Yo Gracias. os voy a dejar el link a Instagram de María por si estáis interesados en conocer algo más del idioma. Es una muy buena profesora, puedo decir que tiene resultados y que tiene un proceso muy práctico y muy divertido, lo cual no es muy sencillo de encontrar en otros profesores, es algo que es complicado, pasa mucho también con los profesores de español, que digamos que nos cuesta un poco hacer todo muy práctico, interesante y a día de hoy pues es fundamental porque si no nos aburrimos cada vez más rápido. Así que muchísimas gracias por estar aquí Gracias a ti. y Gracias por nada, invitar. nada, cuando quieras hablamos de lo que te apetezca. Y nada, a vosotros pues gracias por llegar hasta aquí y пока всем, ¿no? Пока-пока. До встречи Пока, на пока. уроках.